Buenas tardes tengan vuestras mercedes. Soy don Alberto Musolas y Juncosa, de Cartañá, maestre de campo de los tercios de su majestad, el felicísimo rey de España, Felipe II. Y si tienen a bien seguirme y suscribirse, les voy a dar relato de unos hechos de armas que honraron tanto a vencedores como a vencidos. Así que síganme. Hola amigos, en este segundo capítulo de la primera revuelta holandesa vamos a tratar la batalla de Dahlen, pero antes vamos a situar el contexto de este enfrentamiento entre los tercios del duque de Alba y uno de los ejércitos calvinistas invasores. Desde las derrotas de los rebeldes en Vatrelos, Lannoy y Oosterweel y de la recuperación de Valenciennes para la causa realista, ciudades como La Haya, Maastricht y Amberes declararon su fidelidad al rey, y los rebeldes calvinistas fueron expulsados hacia Alemania, donde trataron de organizarse. La imposición del catolicismo como religión única por parte del gobierno de Felipe II acabó por polarizar a la nobleza y a la población local. En 1568, Guillermo de Orange planeó un triple ataque sobre los Países Bajos. Un primer ejército atacaría desde el sur, desde Dillenburg, para bloquear Bruselas y cerrar el camino español, que es por donde se recibían refuerzos y logística desde el norte de Italia. Otro segundo ejército, algo más al norte, bajo las órdenes de Jos de Soet, señor de Villers, atacaría en dirección a la zona central con la misión de liberar, entre comillas, Roermond, y organizar la rebelión en su zona y seguir luego para rodear Bruselas desde el norte. Y un tercero, a las órdenes de su hermano, Luis de Nassau, atacaría el norte de los Países Bajos, desde Alemania, en la región de Friesland, para alzarla también en armas contra la corona. La ejecución de estos tres ataques, pretendidamente simultáneos, fue descoordinada y deficiente, lo que facilitó una hábil y ágil respuesta por parte del duque de Alba. El 20 de abril de 1568, el contingente mercenario de Jos de Soet, señor de Villers, y Willem van den Mark, señor de Lumey, cruzó la frontera de los Países Bajos a la altura de Maastricht, y desde el condado de Jülich, en Alemania, se dirigió primero hacia Huy, para luego cambiar y dirigirse hacia Roermond. Este ejército estaba compuesto principalmente de mercenarios alemanes, hugonotes franceses y caballería alemana que había estado previamente al servicio de la corona. El objetivo elegido era la rica ciudad de Roermond, a orillas del Mosel, que además de estar fortificada, presentaba una buena base logística muy bien comunicada. Desde el punto de vista estratégico, ofrecía la posibilidad de poder ayudar con un movimiento de pinza, bien al ataque por el norte de Luis y Adolf de Nassau, o hacia el sur al ejército de Guillermo de Orange. El ejército rebelde no encontró ninguna oposición en su camino hacia Roermond, por lo que en pocos días se plantó ante la ciudad, anunciando que venían a liberarla y pidiendo que se les abrían las puertas y les dieran cobijo y víveres. Pero la ciudad no quiso ser liberada y les cerró las puertas. Los calvinistas intentaron entonces entrar en la ciudad mediante una estratagema, simulando ser un destacamento de tropas reales que llegaba como refuerzo, pero fueron descubiertos en las mismas puertas por la población y repelidos a la fuerza. Roermond no solo no quiso ser liberada por un ejército de mercenarios que además apenas contaba con holandeses en sus filas, sino que se opuso activamente a serlo. A las primeras noticias de los movimientos de tropas rebeldes hacia Roermond, el duque de Alba actuó con rapidez y diligencia, improvisando una fuerza de ataque con las tropas españolas disponibles en diferentes ciudades, y fijó como punto de reunión Maastricht, en donde se encontraba ya el conde Eberstein con un regimiento de infantería alemana. Desde Lier, donde estaba acuartelado el tercio de Lombardía, acudió Sancho de Londoño, con 5 compañías de arcabuceros. Dávila se desplazaría desde las cercanías de Namur con 3 compañías de caballería, la suya propia de lanzas, la de caballos ligeros albaneses de Nicola Basta
y la española de arcabuceros a caballo de Pedro Montañés. Desde la misma ciudad de Maastricht se les uniría una compañía de coseletes, guerreros alemanes pesados que estaban allí de guarnición. Mientras tanto, frente a Roermond, los dos líderes rebeldes se hallaban en un punto muerto. Un asedio con pocas tropas y sin artillería de sitio no era viable. Además, estaban seguros que más tarde o más pronto aparecerían tropas españolas. Se les planteaban, pues, tres posibilidades nada halagüeñas. Intentar un asalto con solo 3.000 soldados, plantar cara a los españoles o, tercera, retirarse tras la frontera alemana con la seguridad o la creencia de que los españoles no les perseguirían fuera de los límites de los Países Bajos. Finalmente se decidió la retirada, comprometiendo así de manera ya muy temprana todo el plan de Guillermo de Orange. 3.000 calvinistas y mercenarios se retiraban a toda prisa de una persecución de tan solo 1.600 españoles. Y como se verá más tarde, tenían razón en hacerlo, y en hacerlo rápido. La ruta elegida fue la más directa hacia la frontera, hacia la población de Erkelenz, con el convencimiento de que una vez atravesada la frontera, los españoles dejarían de perseguirlos. Y ese fue su error. La fuerza española, al mando de Dávila y Londoño, no perdió tiempo. El 23 de abril salían de Maastricht para confrontar a los calvinistas. El 24 llegaban a Roermond, horas después de que los calvinistas se hubieran retirado. El 25, y antes de iniciar de nuevo la persecución, se enviaron a unos exploradores alemanes a caballo para seguir el rastro de los rebeldes. Los exploradores reportaron que los calvinistas se habían pernoctado en el pueblo de Basenberg. Aunque Londoño aconsejaba cautela, Dávila decidió que había que realizar una rápida persecución con el objeto de conseguir una victoria decisiva que asegurase el apoyo de las ciudades de dudosa lealtad. Esto era así porque en los Países Bajos las ciudades eran proclives a cambiar de bando según las conveniencias del momento. La persecución del pequeño ejército español se dirigió entonces hacia Basenberg, tal y como habían indicado los exploradores. Llegados a ese pueblo, las fuerzas se separaron para cubrir un área de exploración más amplia. La infantería de Londoño, más lenta, se dirigiría directamente a Erkelenz, mientras que las unidades de caballería de Dávila se dirigirían más hacia el norte, aunque no muy alejados de Londoño por si tuvieran que apoyarse mutuamente. A medida que avanzaban, los españoles fueron testigos de los desmanes y ultrajes cometidos a los católicos y a sus iglesias por los calvinistas, lo que los motivó todavía más para avanzar más rápido, con más determinación y más ahínco. El ejército calvinista se sabía perseguido por el cuerpo de infantería de Londoño, y por ello se retiró directamente hacia la frontera sin perder tiempo. A Londoño, sin caballería, se le haría casi imposible poder alcanzarlos, a menos que tuvieran un contratiempo grave. Y ocurrió. Ocurrió que el ejército rebelde se topó con un puente que había sido demolido o estaba muy dañado. No había tiempo para repararlo o reconstruirlo. Y cruzar el río o barranco, aunque no fuera amplio, hubiera consumido mucho tiempo y hubiera además dejado a la retaguardia aislada y sin apoyo posible en caso de que los españoles les dieran alcance. El señor de Villers decidió entonces no perder tiempo y tomar un desvío a la izquierda y dirigirse hacia el noreste, directamente a la ciudad amurallada de Dahlen, hoy Rheindahlen. Este movimiento le alejó momentáneamente de las fuerzas de Londoño, pero lo acercó inevitablemente al cuerpo de caballería de Dávila, que avanzaba más al norte y que los interceptó caminando. Esta batalla, la batalla de Dahlen, se desarrolló en dos fases. La primera en un terreno situado entre dos bosques, a 1 kilómetro aproximadamente al sur de la ciudad amurallada de Dahlen, y la segunda en los fosos que protegían sus murallas. Sabiéndose ya descubierto por el contingente español, Villers dio prioridad a salvar el rico bagaje que llevaba, entre lo que se encontraba todo lo saqueado en las iglesias católicas de los pueblos por donde habían atravesado. Para ello, desplegó el ejército entre los españoles y la ciudad amurallada de Dahlen, mientras el bagaje se retiraba a toda prisa. Las unidades tomaron posiciones en una planicie, colocando a la caballería
en su flanco izquierdo, junto a una depresión por la que circulaba un camino, y que en principio debía actuar como una enorme trinchera que no podría ser asaltada por la caballería enemiga. En el centro posicionó unidades de infantería, arcabuceros y piqueros, mientras que en el flanco derecho colocó unos escuadrones de arcabuceros que se apoyaban en un espeso bosque. Cuando ya se habían desplegado, llegó la caballería española, pero en cuanto llegaron a distancia de carga, Villers inició la batalla enviando a toda su caballería contra el contingente de Dávila sin esperarlo. Se produjo un choque violento entre los escuadrones de primera. Muchos jinetes cayeron desmontados por la violencia del contacto, mientras que otros penetraron en las formaciones enemigas. Muy pronto, una densa polvareda envolvió todo el centro del campo de batalla, y la infantería y los comandantes rebeldes dejaron de ver lo que ocurría en la melee. Solo una gran masa, en medio de una gran polvareda de la que salían gritos, relinchos, quejidos y sonidos metálicos entremezclados con disparos. Pasados menos de 30 minutos, empezaron a verse jinetes calvinistas salir de la nube de polvo, pero en dirección a sus propias filas. Primero en pequeños grupos y luego ya en grupos más numerosos. Finalmente, la caballería rebelde volvió a grupas y se retiró en desbandada sobre las propias unidades de infantería, que se desorganizaron al tener que abrirse para dejar paso a los caballos desbocados. La caballería rebelde había sido derrotada y puesta en fuga. En el campo quedaba sola la infantería rebelde, desordenada, sin artillería ni caballería y con un flanco, el izquierdo, completamente abierto. No habían buenos presagios y sí mucha preocupación y nervios en las filas rebeldes. Pero la caballería española estaba exhausta tras el choque y el combate, e inició un replegue para descansar y reorganizarse antes de intentar volver a la carga. Mientras tanto, unos exploradores informaron a la escolta de Dávila de que en el flanco derecho había un camino que parecía entrar en una quebrada y que rodeaba la posición rebelde. Dávila y su escolta, junto con los exploradores, se adentraron prudentemente por el camino temiendo una emboscada, mientras los escuadrones se reorganizaban en el campo de batalla. Cuando estuvo claro que no habían rebeldes emboscados y que el camino parecía expedito, se enviaron mensajeros al cuerpo principal. Llegaba ese momento en que los veteranos y los mandos con experiencia marcan la diferencia en un campo de batalla, y de ellos estaban bien surtidos los tercios. Desde el campo calvinista, todo lo contrario, lo que se veía ahora era una masa de caballería enemiga dispuesta para cargar, cuando la infantería del centro todavía se estaba recomponiendo de los huecos abiertos en sus filas por la huida de su propia caballería. A todo esto, la caballería española, pistolas y arcabuces en mano, cargaron contra las filas rebeldes, y sin llegar al contacto les fueron soltando descarga tras descarga de pistoletazos en una perfecta maniobra de la caracola, que si bien provocaron pocas bajas, les minó mucho la moral. Fue en medio de ese estado de ánimo cuando se detectó desde las filas rebeldes el movimiento de Sancho Dávila, su escolta y sus exploradores por el camino que rodeaba la posición calvinista. La nube de polvo les hizo creer que estaban siendo envueltos por una gran unidad de caballería por su flanco izquierdo, mientras se descargaba por el frente. Las unidades del centro iniciaron entonces una retirada rápida pero ordenada. Sin embargo, las formaciones del flanco derecho reaccionaron más tarde, y cuando se dieron cuenta de que el centro ya estaba en plena retirada, no aguantaron más. Se descompusieron y se desbandaron. Esto lo aprovechó Dávila para cargar sobre ellos, causándoles cientos de bajas y dispersándolos. Los que no murieron tiraron armas, picas y corazas para intentar refugiarse en el bosque y salvarse como pudieran. Pero la caballería española, vencedora, estaba exhausta y sola. Las tropas de infantería de Londoño todavía no habían llegado al campo de batalla, y sin soporte de infantería, Dávila consideró que no era prudente continuar el ataque. El combate, pese a resultar desastroso para el ejército rebelde, le permitió ganar tiempo suficiente para poner a salvo el bagaje y la escolta. Aunque Villers
pudiera retirarse hacia Dahlem con los 1.300 supervivientes del combate. Estos, unidos a las compañías de la escolta, sumarían todavía unos 2.000 efectivos, en superioridad numérica sobre el ejército español que les perseguía. Llegadas las tropas calvinistas a Dahlem, ciudad neutral de otro estado, no se les permitió la entrada. Villers y Lannoy ordenaron entonces a sus tropas atrincherarse en el foso y tras el glacis, y proteger sus flancos abiertos con unos carromatos reforzados. A estas alturas estaban ya segurísimos de que los españoles no les iban a dejar marchar. 3.000 mercenarios protestantes habían sido puestos en fuga por 1.000 españoles. En breve ya no serían 1.000, sino 1.600 quienes atacaran. La tensión entre los supervivientes del primer enfrentamiento iba en aumento, mientras esperaban ansiosos el segundo asalto, y aunque esta vez estaban atrincherados, sabían muy bien lo que se les venía encima. Llegado Dávila con su caballería, reconoció la nueva posición de los rebeldes y descartó un ataque directo porque el terreno, cuesta arriba y con mucho matorral y arbolado, no era apto para una carga. Además, el enemigo estaba atrincherado. Así que decidió desmontar a los arcabuceros a caballo y se dedicó a castigar a los herejes en la distancia, mientras enviaba mensajeros a Londoño para que acudiera a toda prisa con la infantería, ahora que los calvinistas estaban ya literalmente entre la espada y la pared. Con la llegada de la infantería de Sancho de Londoño a primera hora de la tarde, el contingente de 1.600 soldados volvía a estar concentrado y preparado para atacar las posiciones calvinistas. Siendo superiores en número a los españoles, 2.000 efectivos atrincherados contra 1.600, la extensa línea defensiva calvinista era vulnerable a un ataque decidido y concentrado. Villers, viendo que la infantería española había llegado al campo de batalla y formaba para atacar, reorganizó su despliegue. Sancho de Londoño, al frente de 600 españoles organizados en 5 banderas, inició el asalto frontal a las posiciones enemigas. La caballería se mantenía expectante en los flancos de la infantería asaltante. No participaría en el asalto, pero permanecería atenta para explotar cualquier oportunidad que se pudiera presentar, mientras los arcabuceros desmontados en el flanco izquierdo seguían disparando sobre la posición calvinista. El avance, cuesta arriba, era lento, pero la formación se mantenía alineada. Se empezaron a oír los primeros disparos desde las trincheras rebeldes, pero no causaron bajas, y los españoles se iban poco a poco acercando. Continuaban los disparos aislados e imprecisos, sin resultados visibles, lo que no hacía sino acrecentar los nervios y la imprecisión de los tiradores rebeldes. Muchos ya miraban hacia atrás, hacia las puertas de la ciudad y a sus propios piqueros. La línea española, con muy pocas bajas, ya estaba a casi 30 metros. Entonces se detuvo, armaron los arcabuces y se desató una tormenta de fuego que barrió la trinchera calvinista, literalmente. Si la confianza era poca, tras la descarga se deshizo, y los españoles iniciaron el asalto cuerpo a cuerpo en lo que eran imbatibles. Picas en ristre los piqueros y con dagas y espadas los arcabuceros, se inició un combate cuerpo a cuerpo en el que la veteranía y la motivación superaron el instinto de supervivencia de los mercenarios. Con las murallas a sus espaldas, desalojados los más de las trincheras y apelotonados dentro del foso, los 2.000 mercenarios no fueron rival para los 600 veteranos españoles que se les echaron encima. Duchos los españoles en el manejo de la espada, la daga y la pica, los mercenarios calvinistas no tuvieron opción. El asalto se convirtió así en una masacre. Los que presentaron resistencia murieron peleando. Algunos de los que arrojaron las armas e intentaron huir murieron a manos de sus propios piqueros, y al final todos, soltando las armas, trataron de refugiarse dentro de la ciudad. Calvinistas locales, desde el interior de la ciudad y viendo el desastre que se cernía sobre sus correligionarios, abrieron puertas y lanzaron cuerdas intentando salvar a los máximos posibles. Pero la verdad es que pocos rebeldes se salvaron aquel día, aunque entre ellos estaban sus líderes, Villars y Humey. La derrota había sido aplastante. Todo el bagaje
7 banderas y una enorme cantidad de picas y arcabuces fueron capturados por los españoles. Acabado el combate, se recogieron y trataron a todos los heridos, españoles y o protestantes, mientras que se entonaban oraciones por los caídos en combate. Los rebeldes calvinistas tuvieron algo más de 2.000 bajas, la mayoría hugonotes franceses, mientras que las bajas españolas se desconocen, pero sí se sabe que fueron insignificantes. Tras la batalla, la ciudad de Dalen entregó a los españoles al señor de Villers y a todos los calvinistas que se habían refugiado en su interior y que habían encontrado. No había tiempo que perder, pues se sabía que habían otros 2 ejércitos calvinistas a punto de invadir Flandes. Dávila regresó a Bruselas con los prisioneros más destacados, entre ellos el propio señor de Villers, que fue juzgado por traición y rebelión y condenado a muerte. El conde de Eberstein volvió a Maastricht con sus piqueros. Y Sancho de Londoño quedó en Dalen durante unos días, juzgando sumariamente y ejecutando a los rebeldes calvinistas que se habían escondido en casas de correligionarios. Con la victoria de los españoles en Dalen, el ejército rebelde del centro había dejado de existir y la invasión, planeada por Guillermo de Orange, seriamente comprometida. Los 2 ejércitos rebeldes restantes quedaban incomunicados con los españoles ocupando la posición central. Con menos tropas y menos unidades, el duque de Alba tenía que calcular muy bien sus próximos movimientos, pues el ataque a uno de los ejércitos calvinistas significaba dejarle el terreno completamente libre al otro. La estrategia de Guillermo de Orange, de hecho, todavía se mantenía amenazante y activa, y la posición del Gran Duque de Alba comprometida. Ahora bien, ¿serían capaces de coordinar sus acciones los hermanos Nassau? ¿O sería capaz el duque de batirlos por separado antes de que unieran fuerzas? La verdad es que esto es tema ya del próximo capítulo, de la próxima campaña y de la próxima batalla. Espero que con este hayáis disfrutado y aprendido, y que os motive para suscribiros al canal y darle al like si os ha gustado. Hasta pronto amigos, nos veremos en Heiligerlee.